Qué bonito es conocer a Cristo. Qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en mi alma. Nadie en este mundo logrará quitarla. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. La venida de Cristo a este mundo ya está cerca, mas yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirles, ya estoy listo y estoy esperando. Ay de aquellos que a Cristo no acepten. El final de este mundo ya se está llegando. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Amén. Bien, hermano, ha sido nuestra participación. Que la honra y la gloria es siempre para nuestro Dios, y gracias por nuestro tiempo. Apreciamos bastante el tiempo de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, de estar aquí. Cada minuto que damos al Señor es de disfrutarlo al máximo y de también aprovechar el tiempo que Dios nos da. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Hay dos rituales que la iglesia u ordenanzas que la iglesia celebra, que deben ser obedecidas por el pueblo de Dios. Yo creo firmemente que las iglesias evangélicas centroamericanas, como nos conocemos, no deben tener dificultad de aceptar estas dos enseñanzas. ¿Saben por qué? Porque vienen directamente del Señor Jesucristo. Algunas personas, para referirse a las ordenanzas,
hablan de los sacramentos. Posiblemente usted ha escuchado esta expresión sacramentos. Sin embargo, en la Biblia nunca se le ha llamado al bautismo, que por cierto ese es uno de los rituales que la iglesia celebra, practica. Entonces, en la Biblia nunca se le ha llamado al bautismo o a la Santa Cena, que también es otro de los rituales que la iglesia celebra. Nunca se ha llamado a estos dos rituales, tanto el bautismo y la Santa Cena, como un sacramento. Existió un hombre que se llamó, se conoce en el mundo como San Jerónimo. San Jerónimo, cerca del año 380 después de Cristo, es decir, de nuestra era, quien introdujo la palabra griega misterio para referirse, o también la palabra misterio por la palabra latina sacramento. En la versión Vulgata latina entonces se usa esta expresión. Ahora escuchen esto, de ahí que la Iglesia Católica se le ha dado un sentido misterioso a los 7 sacramentos. Posiblemente usted ha escuchado también de los 7 sacramentos, los cuales hay que cumplir con el fin de ser salvo. Eso es lo que la Iglesia Católica enseña, pero ser salvo es la fe en Jesucristo. Hay otras cosas más que hacemos, es obediencia al Señor. Ahora escuchen esto, puesto que no hay ningún misterio en las ordenanzas, de las dos que ya se han mencionado, se sugiere no usar la palabra sacramento para hablar del bautismo o de la Santa Cena, ¿sí? Así que el primero es también entonces el bautismo en el orden que estoy mencionando, pero precedido por la conversión. Nadie puede recibir el bautismo sin antes haber aceptado a Cristo en el corazón. Quien quiera que ya ha recibido a Cristo en su corazón puede entonces hacer el paso de obediencia, como lo es el bautismo, y tiene muchos significados en la Biblia en cuanto al bautismo y a la Santa Cena, por qué se celebra, por qué hacerlo. Como dije hace rato, están claramente enseñados en la Biblia. En esta oportunidad yo quisiera hablarles un momento acerca del tema el bautismo en agua. ¿Por qué es necesario agregar algo más ahí, el bautismo en agua? Pudiera ser solo el bautismo nomás, porque también hay un bautismo del Espíritu Santo que es diferente. Pero está el bautismo en agua, es la demostración de la obediencia de los cristianos, de los hijos de Dios, que ya han sido transformados por el Señor. Esto lo he dicho a los que se han bautizado en los últimos 2 años que vamos trabajando con la iglesia. Al hacer el bautismo es un reflejo, es exteriorizar que ya hubo un cambio en el interior de la persona. Una vez que Cristo ya mora en uno, entonces va a decir el hermano, la hermana, voy a bautizarme, voy a obedecer el mandato de Dios. Entonces quiere decir que ya el Señor ha comenzado un cambio, una transformación en la vida del hermano y la hermana. Solo de una parte de este tema les voy a hablar, hermanos, sobre un principio bíblico, que el bautismo es un principio bíblico. Podemos ir hacia adelante, hermanos. Vamos a hablar un momento que el bautismo es un principio bíblico obedecido por la iglesia primitiva. Creo que nos quedó algo ahí como de inglés, pero podemos cambiar la E por la A, hermanos, por la iglesia primitiva. Entonces, yo quiero mostrarles algunos versículos en esta mañana donde la Biblia nos confirma, hermanos, que la iglesia primitiva practicó, obedeció este mandato como lo es el bautismo. Hay varios versículos que vamos a leer. Espero que hayan llegado con ganas de aprender, de leer la palabra. Tal vez no voy a entrar en detalles, no voy a entrar tal vez a profundizar la explicación de cada versículo. Lo que yo quisiera dejar bien claro con ustedes el día de hoy,
que el tema del bautismo en agua es un principio bíblico obedecido por la iglesia primitiva y lo podemos ver casi en todo el libro de los Hechos. Recuerden que Hechos es el único libro histórico. ¿Por qué el libro histórico? Porque es el único libro que relata la historia de la iglesia, cómo comenzó, cómo se expandió, cómo se organizó y entre todo lo demás. Pero también de todo lo que ellos hicieron, su obediencia al Señor en cuanto al bautismo. ¿Por qué hablar algo del bautismo? Para el 24 de este mes vamos a tener el primer bautismo de este año. Después de esta enseñanza, de pronto alguien que aún no ha hecho el paso de obediencia, como lo es el bautismo, y puede decir: yo quiero bautizarme. Hágalo. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, se espera que después de tu conversión puedes recibir el bautismo. De acuerdo al reglamento interno de la Iglesia Centroamericana, quien ya tiene 13 años para arriba ya puede bautizarse. Repito, obviamente que ya haya aceptado a Cristo en su corazón primero, ¿de acuerdo? Así que, hermanos, yo quisiera mostrarles 9 casos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde vemos claramente que los primeros cristianos del siglo I, ellos no dudaron en obedecer este mandato. Así que vamos todos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Esto sucedió después que ellos recibieron al Espíritu Santo, y noten lo que sucedió en ese momento cuando Pedro dio su primer discurso en el aposento alto. Leamos entonces, hermanos, Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42, y dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, el punto acá, hermanos, hermanas, vemos aquí este primer caso de 3,000 personas convertidas, obviamente, y seguidamente fueron bautizados. Una de las preguntas que siempre hago a un candidato o a una candidata a bautizo es: ¿ya has aceptado a Cristo en tu corazón? Si me dices: sí, hermano, ya lo hice. Tal vez no necesito que me dé la fecha exacta, pero yo quisiera que haya una confirmación que sí ya aceptó a Cristo, ¿ok? Puedes entonces recibir el bautismo, eres candidato a recibir el bautismo en agua. Pero si me dice: hermano, voy a ser sincero, voy a ser franco, aún no he aceptado a Cristo en mi corazón, o no estoy seguro si ya tengo a Cristo en mi corazón, no vamos a complicar el asunto. Si ya has entendido el plan de salvación y sientes que necesitas a Cristo en tu corazón, la seguridad de la salvación, acepta a Cristo ahora mismo y tu bautismo puedes siempre realizarlo. Vemos aquí, hermanos, a estas 3,000 personas bautizándose. Interesante. Ahora vamos a ver el siguiente caso, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Aquí es otro grupo de personas bautizándose. Aquí vamos a descubrir que hombres y mujeres se bautizaban. Leamos, si ya están ahí, Hechos 8, 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Hermanos, aquí tenemos un segundo caso de otro grupo de hombres y mujeres bautizándose. Ustedes lo leyeron conmigo. La Biblia no nos arroja una cantidad de número acá, pero dice se bautizaban en término plural, en número plural, se bautizaban hombres y mujeres.
Ahora el versículo venía diciendo, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, cuando creyeron la palabra, creyeron en Jesucristo por la predicación, por la enseñanza de Felipe, uno de los 7 diáconos, seguramente se recuerdan, ellos creyeron en el Señor y luego se bautizaron. Ahora voy a mostrarles el siguiente caso, que quizás para algunos es el caso más conocido, el bautismo del etíope, que por cierto fue Felipe también el diácono que lo había bautizado. Aquí mismo donde estamos, capítulo 8, versículos 36 al 39. Este es otro caso, aparte de los que ya leímos en 8, 12 y 13. Ahora veamos el bautismo. Aquí es una sola persona, pero hay muchos detalles que podemos también aprender acá, pero vuelvo a repetir, no voy a entrar en detalles. Quiero dejarles claro que la iglesia primitiva no batalló, no cuestionó, ¿será que lo hacemos? ¿Será que es bíblico? Ellos entendieron que era un mandato del Señor Jesucristo mismo, y Él lo dijo antes de ascender a los cielos. Él mismo se bautizó, y hay mucho que entonces ver que sí, el bautismo es bien claramente enseñado en la Biblia. Muy bien, leamos, hermanos, el tercer caso, capítulo 8, versículos 36 al 39. Dice: y yendo por el camino, es decir, Felipe y el etíope, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo a Felipe el diácono, verso 37. Felipe dijo, mucho ojo acá, hermanos, si crees de todo corazón, conversión primero, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok, le dijo Felipe, eso es lo que quiero escuchar. Ahora, ¿qué pasó después? Verso 38. Y mandó parar el carro. Bueno, no se den la idea como el carro que ustedes andan, eran carruajes jalados por caballos en aquel entonces. Entonces dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó, hermanos? Y le bautizó. Interesante, verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Subrayo esta frase, le hago zoom. Y siguió, ¿qué? ¿Están leyendo, hermanos? Y aquí está también. Y siguió, ¿qué? Gozoso su camino. ¿Quién es el que siguió gozoso su camino? El eunuco, el etíope. ¿Después de qué? Después de su conversión y su bautismo. Hermanos, esa debe ser la actitud de conocer al Señor y de obedecer el mandato del bautismo. Hay que estar alegres, contentos, porque estamos moviéndonos dentro de la voluntad de Dios. Tenemos este siguiente caso entonces del bautismo del etíope, que por cierto fue un diácono que lo bautizó por también la autoridad que Dios le había dado. Ahora, ¿quién de nosotros, hermanos, no ha escuchado de Pablo? Que por cierto, el día de ayer la carta que los jóvenes leyeron durante un mes fue Pablo que lo escribió, y eso lo dice claramente Pablo en primera de Timoteo 1:1. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y todo lo demás. Entonces, Pablo, cuando él se convirtió al Señor, seguidamente se bautizó también. Y por eso en Romanos y en otras epístolas de él habla mucho, profundiza mucho acerca del bautismo, porque también él lo hizo, ¿de acuerdo? Me gustaría mostrarles acerca del bautismo del apóstol Pablo. Ahora pasemos al capítulo 9. El capítulo 9, versículos 1 al 19, habla de la conversión de Pablo, de amenazar a la iglesia. Muchos cristianos murieron por autorización de él.
su llamado en los versículos 4 al 6, pero donde yo quisiera llevarles, luego él se quedó ciego por 3 días, de acuerdo a la Biblia, y algunos creen que ahí se quedó el afectado de la vista. Por eso él dice en una de sus epístolas: miren con cuán grandes letras os escribo, porque tuvo ese problema el resto de su vida con la vista. Pero el punto acá es esto. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Notemos aquí el bautismo del apóstol Pablo. Leamos juntos, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Cuál casa? Donde se encontraba Pablo, donde lo llevaron después de lo sucedido camino a Damasco. Y poniendo sobre él las manos, dijo. ¿Qué le dijo? No los escucho, hermanos, yo quiero escuchar a ustedes. Y le dijo: 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recuperación de la vista, y recibió al instante la vista. ¿Y qué dice, hermanos? Gracias, hermano Francisco. Y luego dice, hermanos, muy bien, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Quién dijimos, hermanos? Pablo. Su nombre original o su nombre de nacimiento era Saulo, pero cuando se convirtió al apostolado, su nombre se cambió de Saulo a Pablo. Y vemos acá Pablo bautizándose. Obediencia, conversión y bautismo. Muy importante. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú de haber aceptado a Cristo en tu corazón, pero aún no has hecho el paso de obediencia, que es el bautismo. Ahora mi pregunta para ti: ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Algún día lo vas a hacer? El día que vamos a llegar allá en gloria y el Señor te va a decir: me conociste como tu Salvador, pero no fuiste obediente. ¿Por qué no hiciste el bautismo? El bautismo en agua es lo que sigue después de la conversión, después de aceptar a Cristo en el corazón. Entonces tenemos el cuarto caso entonces aquí del apóstol Pablo bautizándose. Veamos el quinto caso, hermanos. Yo les dije que 9 casos que quiero mostrarles, y casi todo el libro de los Hechos está hablando del bautismo. Parece que no hay otro tema en Hechos, pero realmente está dando realce a la importancia del bautismo. Ahora veamos el siguiente caso, capítulo 10, versículos 45 al 48. Voy a pedirles que se pongan de pie un ratito, hermanos. Todos de pie un ratito, porque yo ya veo a algunos chinitos por aquí. No es verdad, hermanos, ustedes están bien despiertos. Eso está bueno, hermanos. Así da gusto predicarles, porque si ya van a comenzar a decir así, yo les voy a hacer caso. Bájese, hermano, ya no le estamos escuchando. Bueno, veamos, hermanos, este quinto caso. Está en Hechos capítulo 10, versículos 45 al 48. Levanten su voz conmigo, leamos juntos. Dice así nuestros siguientes versículos, donde muchos gentiles fueron bautizados. 10:45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, hermanos, tomen sus asientos. Repito, este es el quinto caso de muchos gentiles bautizándose. La otra vez decíamos quiénes son los gentiles en la Biblia, los no cristianos, pero muchos fueron alcanzados por la gracia de Dios. Una vez que fueron alcanzados,
perdonados, convertidos, luego ellos fueron bautizados. Muy importante, hermanos, hermanas. Ahora veamos el sexto caso. Pasemos ahora al capítulo 16. Vamos a hojear un poco la Biblia, hermanos. De pronto las hojas de sus Biblias están bien pegadas porque nunca lo leen. No es verdad, yo sé que la iglesia, la vida verdadera, le gusta leer la Biblia. Eso es bueno, los muchachos lo demostraron ayer. Muy bien, leamos, hermanos, el sexto caso. Hechos capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. A ver, notemos de quién se trata este siguiente caso. Leamos juntos, Hechos 16, 13 al 15. Dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Presten máxima atención. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Quién se está bautizando aquí, hermanos, hermanas? Lidia. ¿Con quién más? Con toda su familia. Saben, hermanos, esta es la primera familia de los primeros miembros de la iglesia de Filipos. Luego el carcelero y su familia, que enseguida lo vamos a leer, es el otro caso, el séptimo caso. Entonces vemos aquí, hermanos, hermanas, a Lidia. Muy interesante lo que de la Biblia dice, que fue el Señor mismo que le abrió los ojos espirituales, para entender la palabra de Dios que Pablo estaba predicando. Es que todo comienza con Dios. Si usted dice, bueno, es que yo decidí buscar al Señor, no fue de ti. Dios es el que obró y comenzaste a buscarle a Él. Si le estás sirviendo es porque Dios puso ese deseo en ti. Todo comienza con Él. En el versículo 14 que leímos dice: y el Señor abrió el corazón de ella, es decir, de Lidia. Y la Biblia nos dice que esta mujer no era cualquier mujer. Dice la Biblia que era, hermanos, vendedora de púrpura, o es decir, era una sastrera. No sé cuántas hermanas son sastreras acá, o quizás ni lo saben hacer, qué sé yo. Tantito que se reventó alguien el pantalón del hermano, a la basura. Estamos en USA, hay que ir en la tienda más cara, ¿cuál es? Saber. A comprar un nuevo JCPenney, hermano Miguel. Bueno, pero el punto acá es que Lidia era una empresaria, vendedora de púrpura. Y esta mujer se convirtió al evangelio y se convirtió con su familia, y luego se bautizaron. Interesante. Ok, veamos ahora el séptimo caso. No nos vamos a ir lejos, hermanos. Aquí mismo en el capítulo 16 donde estamos, versículos 30 al 34. Estos son los primeros miembros de la iglesia de Filipos, una de las iglesias fundadas por Pablo. Después de la conversión de Lidia, había una muchacha endemoniada, gritaba y decía cosas detrás de Pablo y Silas, y Pablo reprendió a los demonios que poseía a la muchacha, y fue liberada, y los que no querían se enojaron contra Pablo y Silas, y fue esa causa por la cual él terminó en la cárcel con Silas. Pero Dios los llevó ahí, y mientras estaban encarcelados, Dios usó a Pablo y a Silas para evangelizar al carcelero. Así que si Dios dice, tú vas a ir a la cárcel unos cuantos días, semanas, quizás para que vayas a evangelizar allá, ya que no quieren ir a las buenas cuando salimos a hacer evangelismo. Allá sí van a ir a evangelizar, a como dé lugar. Se encontraba Pablo y Silas en la cárcel. Sucedió algo inesperado. La cárcel fue sacudida por un terremoto. Usted puede leer eso más después. Pero el punto acá, cuando el carcelero, el que custodiaba a los reos,
Él pensaba que todos se habían escapado porque las puertas de la cárcel se habían abierto todas. Y dice la Biblia que él agarró su espada para clavarlo en el pecho y matarse a sí mismo. ¿Para qué sigo vivo si de por sí el rey me va a matar? No estoy haciendo bien mi trabajo, se me escaparon todos los carceleros. Cuando él estaba a punto de clavar la lanza en su pecho, Pablo le grita y le dice: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El hombre temblando va y llega y hace la pregunta a ellos en el verso 30: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora lean conmigo, estoy ya leyendo los versículos, Hechos 16, 30 al 34. Entonces Pablo le respondió a él: cree en el Señor Jesucristo. Noten eso, no le dijo Pablo: bautízate primero y después acepta a Cristo. No, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y todos los tuyos. Y luego dice el verso 32, siguen leyendo conmigo: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, se dan cuenta que la iglesia primitiva practicó el bautismo. Interesante. De hecho, este es el libro que comenzamos a leer en el orden de las lecturas cada domingo. Y es de notar, hermanos, que el bautismo es un tema muy importante en el libro de los Hechos. Una obediencia al Señor. Hermanos, permítanme mostrarles dos casos más. Este es el séptimo caso. El carcelero y toda su familia fueron bautizados. Dos casos más les voy a mostrar y con eso vamos a ir terminando, porque vamos a celebrar también la Santa Cena el día de hoy, que por cierto es otro de los rituales que la iglesia celebra, como ya mencioné hace un momento, y como iglesia centroamericana no tenemos batalla con obedecer uno de estos rituales. Por si alguien se está preguntando: ¿y qué es un ritual, hermano? Como que eso me suena un poco espantoso. Hermano, un ritual, dice, les leo: un ritual es una serie de acciones, gestos o ceremonias estructuradas y repetitivas, cargadas de profundo significado religioso o social. Entonces eso es lo que significa un ritual, algo que se obedece o se ha establecido, y esto viene de Dios directamente. Muy bien, para ir terminando, veamos Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18 va a ser meramente lectura, hermanos, no voy a dar explicaciones. Lo que quiero que quede claro hoy, que el bautismo es un mandato de Dios y la iglesia primitiva lo obedeció sin cuestionar, sin preguntar si era bíblico o no. Leamos y luego veremos el último caso y vamos cerrando. Hechos 18, versículo 8 al 10. Muy bien, 18, 8 al 10. ¿Estamos ahí? Muy bien, leamos, hermanos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Miren, hermanos, familias enteras se habían convertido, muy importante. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Sigamos leyendo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dice luego el versículo: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, no te vayas, quédate un tiempo más, porque muchos más van a seguir obedeciendo la palabra aquí. Bautismo, recuerden, conversión y luego el bautismo. Iglesia, voy a pedirles que se pongan de pie y leemos el noveno caso, el último caso, y ahí terminamos nuestra enseñanza sobre el bautismo en agua. Y el único punto que estamos enfatizando, que el bautismo es un principio bíblico obedecido por la iglesia primitiva. Hechos 19, 1 al 7, nuestros últimos versículos. Aquí vamos a encontrar
los bautizados en la ciudad de Éfeso, algunos de Filipos, algunos de Corinto y todo lo demás que ya mencionamos. Veamos este último caso de los creyentes de la ciudad de Éfeso, otra de las iglesias fundadas por Pablo. Leamos entonces, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, noten esto, hermanos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos, ¿cuánto dice, hermanos? Unos 12 hombres. Vemos aquí entonces a otro grupo bautizándose en la ciudad de Éfeso. Podemos volver en los únicos 2 PowerPoint que tenemos ahí, hermano. Hemos hablado un momento, hermanos, acerca del tema. Retrocedemos atrás, un clic atrás. El bautismo en agua, uno de los rituales que la iglesia practica. Usted se puede imaginar, hermanos, cuántos se han bautizado hasta el día de hoy a lo largo de estos 2000 años de la cristiandad. ¿Son muchos o pocos? Diríamos miles o millones. Millones alrededor del mundo entero. Si no me falla la memoria, en los últimos 2 años son 20 los que he bautizado aquí en la iglesia. Y si alguien quiere hacer el paso de obediencia este mes para el 24, no lo piense 2 veces. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, el siguiente paso para tu formación espiritual es el bautismo. Sé un hijo obediente, no seas un hijo o una hija desobediente. Una vez que te bautizas, Dios te va a guiar para qué vas a servir, en qué vas a ser útil, pero necesitamos también demostrar obediencia, ¿sí? ¿Saben cuáles son las primeras letras del alfabeto, hermanos? A, B, C, D. ¿Saben cuál es el alfabeto cristiano? Obedeced. ¿Se les quedó? Obedeced. Pero el problema es que no somos obedientes, hermanos. ¿Qué está pasando? No, yo ya me bauticé, dice el hermano. Qué bueno, felicidades. Eso de desobediente va para los desobedientes. No es verdad, hermanos. Todo a su tiempo, a su momento. Oramos siempre que el Espíritu Santo haga la obra. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestra enseñanza. Hermanos ancianos, los 4 ancianos nombrados, si pueden pasar desde ahora, vamos a hacer esta oración dando gracias a Dios por su palabra que hemos estudiado. Y luego procedemos con la celebración de la Santa Cena.